Hoy en De Zurda vamos a hablar de los 7 más indignantes bloqueos que ha vivido nuestro país. Sí, las carreteras de la historia de nuestro país. Bloqueo número 1. En la carretera de la historia, el bloqueo que se originó con la invasión española y la colonia. Y prácticamente se bloqueó el desarrollo socioeconómico y político de los pueblos originarios y comienza una etapa enorme de racismo y de explotación. Bloqueo número 2. En otro de los entronques principales de la gran carretera de la historia, otro bloqueo, el que se desarrolló en las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico. Terrible bloqueo. Bloqueo número 3. 1954. Se bloquea la Primavera Democrática, un grupo de guatemaltecos derechistas encabezados con Carlos Castillo Armas y otro montón de militares financiados por Estados Unidos, bloquearon nuestra dignidad y el desarrollo que traíamos por 10 años. Pero, ¿cuál es el bloqueo número 4? Con el comienzo del conflicto armado interno, el ejército de Guatemala bloquea nuestra libre locomoción. El ejército de Guatemala bloquea nuestra vida. Hay secuestros, hay represión. Pero, ¿cuál es el bloqueo número 5? A finales de los años 80 y toda la década de los 90 comienza un terrible bloqueo. Un bloqueo a la naturaleza original del Estado de Guatemala. ¿Y cómo se da ese bloqueo? Con la privatización de los servicios del Estado. Hacer más pequeño al Estado ha sido uno de los peores bloqueos que ha vivido nuestro país. Entregarle los recursos a la iniciativa privada. Uno de los peores bloqueos. Pero ¿cuál es el bloqueo número 6? En la carretera de la información hay otro bloqueo. El 99% de los medios de comunicación, de radio, televisión y prensa escrita están bloqueados, porque los únicos dueños son corporaciones de la cúpula empresarial. Terrible bloqueo que nos debe de indignar. Pero vamos al último, al 7º bloqueo. Y llegamos al último de los bloqueos, el 7º bloqueo, uno de los peores y los más recientes, y que se desarrolla en la carretera de la Organización Popular. Pero, ¿cómo es ese bloqueo? Ese bloqueo se hace con la criminalización de las luchas sociales, con la criminalización de los líderes comunitarios. Por eso, y por todos los bloqueos que hemos mencionado, que han dañado la dignidad de nuestro país, necesitamos una ley que castigue esos bloqueos. Pero, ¿qué espacio es el que podemos aspirar para poder frenar esos bloqueos en contra de las mayorías? Pues necesitamos el espacio de la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Nos seguimos viendo. Y piensen un poco con estos 7 peores bloqueos que han existido en nuestro país. Esto es De Zurda, Revolución en Radio.